Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, queremos, Señor, darte a ti la gloria y la honra, porque solamente tú, oh Dios, la mereces. Poder entender, oh Padre, que tú nos has salvado. Poder entender, oh Dios, que tu gracia ha sido derramada para con nosotros. Poder entender tu inmenso amor mostrado en una cruz, pero también al resucitar a tu Hijo Jesucristo, quien nos salvó, quien nos redimió, quien nos compró y quien nos ha hecho parte de tu iglesia. A ti, oh Dios, te honramos en esta hora. A ti, oh Señor, te bendecimos en esta hora. Oh Dios y Padre, cuán grande tú eres, Señor. Cuán maravilloso tú eres, Señor. Solamente tú, oh Dios, merece que te exaltemos y te adoremos. Oh Padre, prepara el corazón de cada uno de nosotros para oír tu voz, hablar a nuestras vidas. Bendice, oh Dios, esta tu iglesia y permite, Señor, que tu instrumento, tú puedas usarlo, tú puedas perfeccionarlo. Que la dirección y el poder de tu Santo Espíritu, tu palabra pueda ser dada, de tal manera que tu iglesia pueda ser edificada en esta mañana. Pero ningún ser humano tiene ese poder y esa facultad en sí mismo. Ese poder viene por tu gracia y nosotros clamamos a ti, Señor, en esta hora, para que sea tú, oh Dios, conforme a tu gracia, guiándonos, dirigiéndonos, de tal manera que ese nombre tuyo sea glorificado en medio nuestro. Bendice a tu iglesia, bendícenos a todos en el nombre de Jesús. Amén. Yo no sé si Josué tenía un plan contra mí, porque me ha dado un tema un poquito difícil. Es difícil por dos razones. Miren por qué. En primer lugar, es difícil. Ustedes saben cuál es el tema, ¿verdad? ¿O no? Bueno, ustedes no están leyendo la información, entonces el que manda es Josué. El tema que tenemos para esta mañana es la iglesia y la familia, o la iglesia en familia, rivales o aliadas. Es saber si la iglesia y la familia son rivales o son aliadas. Entonces, por eso yo decía que este tema es un poco difícil por dos razones. En primer lugar, porque no tenemos el tiempo en una sola predicación de poder explicarlo. Y en segundo lugar, porque poder entender la realidad de Dios tiene que ver con la ayuda y la dirección del Espíritu Santo. Entonces es difícil por eso. Es difícil porque nosotros necesitamos venir con todo el tiempo a la palabra de Dios para poder entender esta verdad de si es aliada o si es rival. Pero también es difícil porque solamente se puede entender por medio del Espíritu Santo, en primer lugar. En segundo lugar, es fácil porque ya nosotros lo hemos comprobado hoy. Dicho sea de paso, yo podría cerrar mi Biblia, bajarme y ya ustedes saben si son rivales o si son aliadas. ¿Por qué? Bueno, tuvimos aquí en este momento, aquí ahora mismo, ¿qué está representada? La familia, congregada como. ¿Y entonces? Pero tuvimos dos eventos. Una familia estuvo aquí cantando como familia. Unos niños, parte de una familia, estuvieron también cantando. Entonces ya nosotros podemos ir por ahí tomando por dónde viene el asunto. ¿Entiende por qué es difícil? Poder entender el misterio de la iglesia no es fácil. No ha sido fácil. Pablo tuvo que decirle a los hermanos en Éfeso un sinnúmero de verdades para que ellos pudieran entender, tratar de entender el misterio de la familia. Pero nada, si ustedes quieren lo dejamos aquí, con estos dos ejemplos que dimos y terminamos. No, entonces vamos a ver qué dice la palabra, qué nos enseña la palabra. Mire, tenemos que partir en esta mañana. Por lo primero donde nosotros necesitamos partir en esta mañana es reconociendo una gran verdad. Y la gran verdad que usted y yo necesitamos reconocer en esta hora es que el Señor es el creador de los cielos y la tierra. Nosotros podemos ver tanto en el Salmo 24 como en Colosenses y otros pasajes más que nos van a referir a esta gran verdad. Dios es el soberano creador de los cielos y la tierra. Él es el Señor que no solamente creó los cielos y la tierra, sino también que ha creado todo lo que hay en los cielos y todo lo que hay en la tierra.
Entiéndase, o partimos de aquí para decir que el Señor es el creador de todas las instituciones que hay en este mundo. Hay tres instituciones fundamentales que Dios ha creado. En primer lugar, creó la familia, ¿verdad que sí? Eso lo vemos allá en Génesis. Él creó la familia y podemos entenderlo desde Génesis, y toda la Biblia nos va a enseñar esa verdad. En segundo lugar, desde Génesis también podemos entender que Dios ha creado la institución del Estado. El Estado fue creado por Dios. Así lo vemos desde Génesis 9. Pero también nosotros podemos entender y mirar por la palabra que Dios es el creador de la iglesia. La iglesia tuvo su origen en Cristo. Es Cristo que viene y funda, pero al mismo tiempo quien edifica a su iglesia. Entonces esto nos lleva a decir, esto nos lleva a entender, hermanos, y reconocer que nuestro Dios en su infinita sabiduría no va a hacer nada nunca que no sea bueno. En la creación, cuando Dios hizo todas las cosas, ¿cuál fue la palabra que Dios dijo? Que era bueno en gran manera. Todas las cosas han sido creadas por Dios y han sido creadas buenas en gran manera. Partiendo de aquí, nosotros podemos entender que Dios en su infinita sabiduría creó la iglesia, creó la familia, o creó la familia y creó la iglesia para Él mostrar su gloria. Si hay algo que nosotros necesitamos entender y comprender en esta mañana, es que nuestro Dios, como dice el apóstol Pablo cuando escribe a los hermanos en Roma, en capítulo 11, versículo 36, que yo sé que usted y yo no lo sabemos, dice que de Él, por Él y para Él son todas las cosas, dándonos a entender que todas las cosas que existen, la familia, la iglesia, el Estado, todo tiene que convenir en un punto, y va a convenir en ese punto que es darle la gloria a Dios. Entonces, partiendo de ahí, ya nosotros sabemos que es imposible que la iglesia y la familia sean antagónicas, que estén en guerra. Ese no es el plan de Dios. Ese no ha sido ni será nunca el plan de Dios. Si nosotros podemos ver, y quizá usted se puede preguntar, ¿por qué entonces existen dificultades entre la familia y la iglesia? O en algunos casos, la iglesia como institución y la familia. ¿Por qué algunas veces hay conflictos, hay choque, hay situaciones que no deberán darse? Y usted y yo sabemos por qué. Porque hay un enemigo llamado el diablo que desde el principio tiene un fin, un objetivo. Fue destruir la familia desde el principio. Ha luchado todo el tiempo con destruir la familia, pero también ha intentado destruir la iglesia de Dios. Pero tenemos que partir desde la base de que Dios es el creador tanto de la familia como de la iglesia, y que en su perfecta voluntad, en su plan perfecto, Dios ha establecido que deben estar juntas, luchar juntas. Dicho sea de paso, la iglesia está formada ¿por quiénes? Por familia. Entonces no pueden estar en esa guerra, no pueden estar en una lucha titánica. Dios en su plan ha permitido y ha establecido que deben estar de las manos. Ahora bien, esto es un asunto que nosotros necesitamos mirarlo desde la perspectiva bíblica y desde la perspectiva de nuestra fe. Para esto, permítame buscar algunos versículos, y yo quiero que vayan conmigo al libro de los Hechos, el capítulo 2, y miremos allí algo muy interesante en relación a la palabra de Dios y lo que Dios tiene que decirnos en su palabra en relación a su iglesia, pero también lo que tiene que decirnos en relación a la familia. Yo no sé si usted se ha hecho la pregunta, y tuve que hacérmela un día. Investigando, tenía que hablar acerca de la familia, y yo me preguntaba, ¿por qué no hay en la Biblia pasajes específicos que digan esto es para la familia? ¿Lo ha investigado? ¿Verdad que no hay un pasaje específico que usted diga, este pasaje específico habla de la familia en sentido global? Nosotros vamos a la Biblia y nos vamos a dar cuenta que hay pasajes específicos que nos hablan a nosotros de la iglesia de Dios en todo el contexto, pero venir a la Biblia y hallar un pasaje único, exclusivo, que nos hable de la Biblia, de la familia en sentido general, usted no lo va a hallar. Usted va a hallar en la Biblia
pasajes como que hablan en un caso de los solteros, otro caso de los casados, otro caso de los padres, otro caso de los hijos. Y usted dice, pero podemos englobarlo. Sí, pero lo está englobando usted. No está en la Biblia un pasaje específicamente que te diga, esto es exclusivamente para la iglesia, perdón, para la familia. ¿Sabe por qué? Hay una razón fundamental en la Biblia, y es que la iglesia, ¿dónde inician? En la casa. En las casas. Las iglesias o la iglesia de Dios comenzó en las casas. Eran las casas donde se reunían. Eran las casas donde se enseñaba la verdad. Era en la casa donde se predicaba el evangelio. Era en la casa donde se oraba. Era en la casa donde se adoraba al Señor. Por eso todo lo que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento que está dirigido a la iglesia, está dirigido para la familia. ¿Entendió eso? Todo lo que usted puede ver en la Biblia que está dirigido a la iglesia, está dirigido a la familia. Vamos a Hechos para que ustedes vean por qué podemos entender esta verdad. Hechos capítulo 2, versículo 41 en adelante. Entonces, los que habían recibido su palabra fueron bautizados, dice la Biblia, y se añadieron en aquel día como 3,000 almas. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y la oración. Y sobrevino temor a toda persona, y muchos prodigios y señales eran hechos por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía el Señor cada día al número de ellos iba siendo salvado, o añadía cada día al número de ellos lo que iban siendo salvados. Estoy leyendo la Biblia de las Américas por si ve algunos cambio. La idea es que la iglesia tenía una relación familiar. La iglesia era la familia extendida. Por eso nosotros vamos a ver que varias veces el apóstol Pablo, cuando va a usar figura para referirse a la iglesia, va a usar la figura de la familia. ¿Por qué? Porque la iglesia es la familia extendida. Ahora bien, nuestra vida como cristianos, como creyentes, nosotros tenemos que ver en la perspectiva de la fe. ¿Cómo nosotros vivimos la fe? Lo que tiene que ver con tu vida y mi vida como cristiano, tiene que ver con vivir esa fe que Dios ha puesto en nuestros corazones. La fe que Dios nos ha dado no solamente es para nosotros ser salvados y ya. Es que esa fe que Dios nos ha dado, esa fe que Dios ha puesto en nuestros corazones, esa fe con la que Dios nos ha salvado, esa fe nosotros tenemos que vivirla. Es una fe que usted y yo tenemos que vivirla a diario. Es una fe que la Biblia nos enseña que nosotros tenemos que ir creciendo en ella. Es una fe que la Biblia nos enseña que sin ella es imposible agradar a Dios. Por eso, hermanos míos, cuando nosotros estamos en la palabra de Dios y queremos entender, por ejemplo, casos como estos, si la iglesia y la familia son aliadas antagónicas, tenemos que mirarlo desde la perspectiva de la fe. ¿Por qué? En primer lugar, porque usted y yo necesitamos entender que la fe se vive en la casa, en la familia. Es decir, la fe que Dios ha puesto en nuestros corazones, y lo ve en la Biblia, no tenemos todo el tiempo para verlo. Nosotros tenemos que vivir esa fe, es en la casa, es en la familia. Es allí donde nosotros también tenemos que amarnos unos a otros. Es en la familia donde tenemos que perdonarnos unos a otros. Es en la familia donde debemos estar unidos, orando los unos por los otros también. Es a través de la familia que usted y yo estamos llamados a adorar y a servir a Dios como ese grupo que Dios decidió unir y hacer y formar, llamado familia. Entonces tenemos que partir de ahí. Tu fe no se vive aquí en la iglesia. Tu fe se vive en tu casa. Cuando el esposo ama a la esposa,
Y la esposa ama al esposo, entienden el sentido de amor del uno y sujeción del otro. Cuando los padres instruyen a sus hijos en la palabra, pero también cuando los hijos son obedientes a los padres conforme a lo que Dios también ha establecido en la palabra. Si nosotros vamos a entender esta verdad, necesitamos mirarlo desde el punto de vista de la fe. Esa fe que Dios ha puesto en nuestros corazones. Y en primer lugar se vive en tu casa y en mi casa. Yo no puedo tener una fe para vivirla aquí en la iglesia. Aquí en la iglesia no se vive la fe. Y cuando digo la iglesia no estoy hablando del edificio, sino cuando estamos congregados como iglesia. En segundo lugar, esa fe que Dios nos ha dado es perfeccionada en la iglesia. Primero la vivimos en la casa. Segundo, la perfeccionamos aquí. El hecho de nosotros estar reunidos, yo no sé si usted ha pensado en esa realidad. Yo tengo años, más de 40 años tratando de entender la importancia, o más bien no la importancia, porque yo sé que es importante, sino el misterio que hay en la reunión como iglesia. Esto es un misterio, hermanos. Personas que quizás nunca nos habíamos visto, personas que nunca nos habíamos conocido, en un momento Dios nos une, nos pone en la iglesia, nos une a su iglesia, y aquí ahora nosotros tenemos una relación hasta mucho mayor que la relación que nosotros tenemos de la familia que vivimos juntos en el mismo techo. Somos hermanos en Cristo, llamados a amarnos unos a otros. Y es en la iglesia donde la fe se ha de perfeccionar. Y eso donde yo me voy a pasar en esta mañana, en el resto de tiempo que tengo, es ahí. Yo le voy a dejar el primero y el último a Josué para que él lo trabaje, porque yo me voy a quedar en este segundo. Que usted sabe cómo es, ¿verdad? De que es en la iglesia donde se perfecciona la fe. Miremos un ejemplo. Hebreos capítulo 10. Cuando el autor a los Hebreos escribe a estos hermanos que por alguna razón estaban pasando algunos momentos difíciles, hermanos que estaban siendo probados, hermanos que estaban pasando por una tremenda persecución al punto de que estaban perdiendo o no querían seguir viviendo la fe en Cristo, sino que querían volver hacia atrás. El autor a los Hebreos tiene que decirle: cuidado. Si dejan a Cristo, toda esta carta lo que está diciendo, si dejan a Cristo, ustedes van a tener grandes pérdidas. ¿Por qué? Porque Cristo es mayor que los ángeles, Cristo es mayor que Moisés, Cristo es mayor como sumo sacerdote, Cristo es mayor como todo. Y en el capítulo 10, versículo 22, él va a decir, después de decir que Dios por su gracia quiso salvarnos, proveyéndole un cuerpo a su Hijo Jesucristo, lo envió a morir por nosotros, y a través de ese sacrificio, Cristo hizo un sacrificio perfecto para siempre. Entonces él dice: acerquémonos con corazones sinceros, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestros corazones purificados de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Mantengámonos firmes la profesión de vuestra esperanza sin vacilar. ¿Por qué? Porque la promesa que tenemos en el Señor es la cumplirla, porque Él es fiel. Versículo 24. Y considerémonos cómo estimularnos los unos a los otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que aquel día se acerca. ¿Qué está diciendo el autor a los Hebreos? En medio de la persecución, en medio de la crisis, estas personas no podían dejar de congregarse. Dejar de congregarse era recibir todo lo que va a decir de versículo 26 en adelante. Por eso dice: ¿cuál es la razón por la cual usted y yo nos congregamos? No es para adorar a Dios, porque usted puede hacerlo solo en su casa, sí o sí. No es para adorar. No es para evangelizar, porque usted puede evangelizar en su casa. ¿Sabe cuál es la razón fundamental por la cual usted y yo estamos aquí? Lógico, es para la gloria de Dios, pero es para edificarnos los unos a los otros. La razón de la existencia de la iglesia o la reunión como pueblo, como cuerpo de Dios, es que nos edifiquemos unos a otros. Por eso el autor a los Hebreos dice: consideremos, busquen la forma
de contagiarnos, de provocarnos. Es como usted cuando tiene un niño pequeño y usted le da una paleta para que haga algo. Es la idea, provoquémonos estando aquí. Lo que pasa en tu familia, lo que pasa en tu casa, lo que pasa en tu vida durante una semana de una relación personal con Dios tiene que venir y ser efectiva para que usted y yo podamos seguir creciendo en la fe. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Estimularnos, provocarnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. ¿Por qué? Porque tenemos que exhortarnos unos a otros. Hermanos, a medida que usted y yo estamos delante de Dios, cada día buscando su presencia en nuestros devocionales, en nuestra vida de oración, poniendo toda nuestra vida en las manos de Dios, podemos ver cómo Dios obra en mi vida, cómo Dios está obrando en mi familia. Y eso debe ser lo que aquí se comparta cuando estemos juntos, lo que ustedes hacen cuando están compartiendo la cena del Señor. Pero debe ir más allá. ¿Entendió? Es algo difícil de entender. No es algo mágico, simplemente es la sabiduría del Rey de Reyes y Señor de Señores, que en su gracia ha dicho que cuando obedecemos lo que Él dice, tu vida y mi vida han de crecer para gloria de su nombre. El tercer lugar, que tampoco lo vamos a ver en esta mañana porque no hay tiempo, tu fe y mi fe se expresa, no se vive, se expresa, se da a conocer en la sociedad, en el barrio, en tu lugar de trabajo, en el lugar donde tú vives. No crece nuestra fe ahí, se da a conocer. Le mostramos con un estilo de vida agradable a Dios, de que nosotros tenemos una fe viva en el único Dios vivo que transforma y que cambia a todos los corazones. Esa fe que al principio la vivimos en la casa, esa fe que es perfeccionada en la iglesia, y vamos a ver más adelante cómo, y esa fe tenemos que evidenciarla, tenemos que mostrarlo como una familia que somos donde vivimos. Y que los vecinos necesitan saber que tu familia y mi familia ha sido transformada por el Señor, que ya tu familia y mi familia no son una familia que tienen una boca sucia, que tu familia y mi familia no es una familia que vive en pleito, que vive matándose uno a otro, que tu familia y mi familia por la fe en Jesucristo ha sido cambiada al punto que ahora se ve en ti y en mí la gloria de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Por eso le digo, este asunto de ver si la iglesia la iglesia y la familia son antagónicas o aliadas se ve en este punto. ¿Por qué? Porque es que Dios ha determinado en su gracia crear la iglesia, crear la familia para que se conviertan en ese cuerpo que Él ha de utilizar para que su gloria sea expresada, sea dada a conocer a todas las naciones, pero también en los lugares celestiales. ¿Me entendió? Tu fe la vive en tu casa, se perfecciona aquí en la iglesia y vamos a ver cómo ahora, pero esa fe se expresa donde tú y yo vivimos. En palabra de Jesús, en Mateo capítulo 5, miremos este tercer punto que dice que esa fe se vive, se expresa más bien en la sociedad. Capítulo 5, versículo 13 en adelante. Sermón del Monte, ¿recuerdan, verdad? Mira aquí dice la palabra. El Señor le dijo a aquellas personas: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida o pierde su sabor, una pregunta, ¿con qué será salado otra vez? Ya para nada sirve, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois ¿qué? La luz del mundo. Una ciudad situada en un monte no se puede ocultar. Si se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, no se pone debajo de un almud, o más bien si se pone debajo de un almud, sino sobre un candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille vuestra luz delante de ¿quién? ¿De mi familia? No, de los hombres, de la sociedad, de los que viven fuera de tu familia, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El apóstol Pablo sabía esta verdad importantísima,
que cuando escribe a los hermanos en Colosa le dice: yo no he cesado ni dejo de orar por ustedes. ¿Para qué? Para que ustedes tengan todo el conocimiento de Dios, todo ese sobreconocimiento que viene del Padre, con una intención de que puedan serle agradable a Dios, que agraden a Dios en todo lugar. Hermanos, si nosotros vamos a dar testimonio de un Cristo vivo, lo vamos a dar como familia donde usted y yo vivimos. ¿Cuál es el gran problema? Que muchos de nosotros no vivimos con esa conciencia. Y muchos de nosotros, en lugar de traer gloria al nombre de Dios, hemos traído lodo y hemos traído pesares al nombre de Dios. Mi oración es que el Señor nos ayude a de aquí en adelante poner nuestros ojos en Él, trayéndole gloria a su nombre. En el tiempo que tengo que correr. Y mi esposa, ella sabe de esto. Pues ya me ve diciendo: tú sigues poniendo nota y nota y nota, y tú sabes que el tiempo no te da. Tenemos que partir, hermano, una vez más, que la iglesia y la familia no son antagónicas, son aliadas, no están en guerra, aunque el diablo quiera poner en la mente del mundo de que la iglesia y la familia están en guerra. No es verdad, no es verdad, porque ambas tienen una sola meta: traer gloria al nombre de Dios. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos, entendiendo que la fe es perfeccionada en la iglesia, cómo nosotros entonces, como iglesia, como familia, esa fe se va a perfeccionar? ¿Cuáles son los medios que Dios ha de utilizar para que tu fe como familia, tu fe como creyente, crezca y la iglesia y la familia unida puedan cumplir el plan, el propósito de Dios? En primer lugar, nosotros necesitamos entender, y único lugar, que tanto la familia como la iglesia tienen responsabilidades que tienen que cumplir la una para con la otra. Tienen responsabilidades. Como familia tenemos responsabilidades con la iglesia donde Dios nos ha puesto, y no tengo el tiempo para hablar de todas ellas, quiero solamente tocar algunas. Pero también la iglesia tiene responsabilidad con nosotros como familia. Alguien dijo lo siguiente: desafortunadamente hay demasiados cristianos y demasiadas familias que son huérfanos espirituales. Sí, creyentes y familias que viven sin otras familias, que son como niños que no tienen cuidado por sus padres o por tutores, que solo pasan por el lugar sin pertenecer a ninguna parte. En los últimos años, la fe cristiana ha tenido algunos cambios, y en esos cambios se ha dado lo siguiente. Usted ve que las personas vienen de una iglesia a otra iglesia y a otra iglesia y otra iglesia, porque la gente está buscando en las iglesias, o las familias están buscando en la iglesia, lo que ellos mismos deben llevar a la iglesia. Y ven la iglesia como si fuera un gran mall, un gran centro comercial, que van de tienda en tienda buscando las cosas que necesitan. No la que ellos pueden dar, sino la que ellos necesitan. Y en esa situación lo que tenemos es personas que van corriendo de un lugar a otro. El punto central es este: nuestra relación con el cuerpo de cristiano es crucial para nuestra relación con Dios. Hermanos míos, no es verdad que tú puedes tener una buena relación con Dios si tú no tienes una buena relación con el pueblo de Dios. Vuelvo a repetir: no es verdad que los creyentes o las familias reunidas aquí pueden decir que tenemos o tienen una buena relación con Dios si no tienen una buena relación con los hermanos. Si usted aquí solamente viene y punto y sale, usted no puede decir que usted tiene una buena relación con Dios simplemente por venir.
Es que no es así. El punto central de todo esto, hermano, es nuestra relación como el cuerpo de Cristo, como cristianos, como hijos de Dios que somos. Si no tenemos una relación con los hermanos, es imposible tener una buena relación con Dios. No me lo he inventado, tiene Biblia. Vamos primero al libro de la primera carta de Juan, primer libro de Juan, capítulo 4, versículo 12. Mire lo que dice la palabra. Primera de Juan, capítulo 4. Hay muchos de nosotros que con venir, punto. No, hermano, esto no es un asunto de venir. Esto es un asunto de vivir tu fe, tu perfeccionar tu fe aquí. Mire que dice Primera de Juan 4:12. A Dios nadie le ha visto jamás. Eso es lo primero que comienza. ¿Quién ha visto a Dios? Jesús dijo que Él, y Él lo ha dado a conocer, pero ningún ser humano. Pero si nos amamos unos a otros, ¿qué pasa? Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. ¿Quién ha visto a Dios? Nadie. Pero la única manera que Dios va a permanecer en su iglesia, la única manera que Dios va a permanecer en nosotros como familia, es cuando nosotros ¿qué? Nos amamos unos a otros. Hermano mío, esto es un asunto no es un asunto de si yo vengo o no vengo a un culto. No es un asunto que si yo vine y participé en un culto. Es un asunto de amarnos unos a otros. Por eso yo dije, la razón principal de la iglesia no es adorar a Dios porque nosotros lo hacemos y todo lo que hacemos tiene que ver con adoración a Dios. No es un asunto de evangelizar, no es un asunto de hacer esto. La razón de la iglesia congregada como pueblo es mostrarse el amor al edificarnos unos a otros. Si no nos edificamos unos a otros, si no nos amamos unos a otros, no hicimos absolutamente nada estar aquí sentado en una silla. Sí, este es el enemigo mío, tengo que seguir el tiempo. Un cristiano o una familia sin iglesia es como un órgano sin cuerpo. ¿Usted se imagina un corazón sin un cuerpo? ¿Para qué sirve? Sí, para nada. Y es importante dentro del cuerpo. Es como una oveja sin rebaño. Es como un niño sin una familia. Por eso que nosotros vemos que Dios usa tantas ilustraciones para hablar a nosotros de la iglesia y busca figuras para que usted y yo podamos entender, porque entendemos el funcionamiento de una familia, ¿verdad? Entendemos lo que es un edificio. Y figuras como esta para que usted y yo podamos entender la realidad de la iglesia. Ahora bien, ¿cómo nosotros como creyentes podemos desarrollar nuestra fe en la iglesia reunida como cuerpo de Cristo? Lo primero que usted y yo necesitamos entender, todo esto por causa del tiempo, es que toda familia, todo hermano, todo creyente es responsable como cuerpo de Cristo de servirle a los demás en el cuerpo con sus habilidades y con los dones que Dios le ha dado. Primero a los Corintios capítulo 12, el apóstol Pablo nos va a llevar a entender esa verdad. Primera carta que el apóstol Pablo escribió a los hermanos en Corintios capítulo 12. Vamos a mirar allí versículo 4 al 7 solamente. Puede leer en su casa después todo el capítulo para que usted y yo podamos entenderlo. Mire que dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero el mismo Dios, el que hace todas las cosas en todos. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común, dice esta Biblia. Para el bien común. ¿Qué nosotros podemos mirar aquí? La obra de la Trinidad, obrando en el creyente para que el creyente pueda perfeccionar su fe. Dice, hay diversidad, pero es un solo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero hay un solo Señor. Hay diversidad de operaciones, pero solamente Dios el Padre, el que hace todas las cosas en todos. Ahora bien, ¿cuál es el objetivo de esto? Que todos los miembros necesitamos, toda la familia, todos los miembros necesitamos entender que necesitamos unos a otros. Todos los miembros necesitan la ayuda de otros miembros. Familia, usted no puede vivir sola.
Yo recuerdo que cuando nosotros teníamos nuestros hijos pequeños, decidimos unirnos, relacionarnos con familias que tenían hijos de las mismas edades que los nuestros. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos compartir con ellos, pero también para que nuestros hijos se relacionen. Uno de los grandes pecados que cometemos los padres cristianos es decirle a nuestros hijos que no se pueden reunir con los niños del barrio, con los muchachitos que uno sabe del barrio, y ya usted sabe porque esos muchachitos le van a enseñar esto que usted no quiere enseñar, ¿verdad que sí? Pero el pecado más grande es que nunca le vamos a estar proveyendo o no le estamos proveyendo los amiguitos que necesitan tener para que ellos también jueguen. Cuando yo era un muchacho, nada más hacían así, miraba y decían que los muchachos hablaban cuando cierta cosa sucedía. Porque se rieron, ya sabe. Pero ¿qué pasa? Ahora, ¿dónde están los niños? En las conversaciones de los adultos. Y usted ve a los niños opinando en eso, sin saber de la vida. Y siempre están metiendo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos amigos, pero ellos no tienen amigos. Hermanos míos, si nosotros vamos a crecer, necesitamos entender que nos necesitamos unos a otros como familia. Como familia, ningún miembro individual puede funcionar bien por sí mismo. Mire, que si usted sigue leyendo del capítulo 12, versículo 12, porque así como un cuerpo es uno, tiene muchos miembros, pero no todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo, pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. Y siga leyendo para que usted vea que nadie puede vivir solo. El ojo no puede decir que no, las manos no puede decir que no, el pie no puede decir que no. Es que necesitamos. La idea es que cada miembro con las habilidades, cada familia con las habilidades distintas que Dios le ha dado, tienen que ayudar a los demás. Qué interesante, fue una familia aquí cantando. La habilidad que Dios le dio la usó a favor de la iglesia para llevarnos a todos a cantar para la gloria de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces todos los miembros, todo, la idea es esta: Dios es quien ha distribuido los miembros del cuerpo. Como le pareció, le distribuyó los dones. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ayudarnos. Hermanos míos, todos necesitamos la ayuda del otro. No solamente para que usted me transmita conocimiento, necesitamos la ayuda. Tú tienes que ayudarme. Hay un versículo que yo se lo voy a dejar para que usted lo busque en su casa. Ese está cuando el apóstol Pablo escribe a los hermanos en Corintios, su primera carta. Él va a decir algo muy interesante y él dice que nosotros tenemos que cuidarnos unos a otros. Capítulo 8, donde él dice: si la carne me es ocasión de caer a los hermanos, ¿qué iba a hacer él? Que no iba a usar la carne, ¿verdad que no? No iba a comer carne. Entonces, tenemos que ayudarnos unos a otros. Segundo lugar, todos los miembros tienen importancia para el bienestar del cuerpo entero. Aquí no hay una sola familia que no sea importante para la iglesia. Todas las familias que están aquí tienen un don, tienen una habilidad que ha sido dada por Dios. Por eso todas las familias son importantes en la iglesia. Usted, desde lo que Dios le ha dado, tiene que aportar. Y si usted quiere saber cómo, ahí está Romanos capítulo 12, versículo 3 al 8, donde el apóstol Pablo va a hablar de diferentes dones. Todos tenemos que servir, todos podemos hacer algo en la iglesia. Esto no podemos dejárselo a los líderes. La iglesia, todo lo que estamos aquí, algo podemos hacer. La responsabilidad de los líderes, yo le voy a decir ahorita, su responsabilidad es hacer que este cuerpo se esté edificando, es hacer con las habilidades que Dios te ha dado que nosotros estemos creciendo, es hacer que los que no están allá afuera lleguen aquí por el evangelismo que usted y yo estemos haciendo. Entonces, hermanos míos, si nosotros vamos a luchar para que el reino de Dios avance, todos necesitamos entender esta realidad. ¿Quiere ir a 1 Romanos para que pueda ver? Romanos capítulo 12, para que podamos mirar allí lo que Pablo está diciendo. Versículo 4 en adelante: pues así como un cuerpo
en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo, individualmente miembros los unos de los otros, pero teniendo dones diferentes, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si es de profecía, úselo conforme a la fe. Es de servicio, en servir. En enseñar, en enseñar. En el que exhorta, que te esté dando su exhortación. En el que da, que lo haga con liberalidad. El que dirige, con diligencia. El que muestra misericordia, con alegría. Hermanos míos, todos tenemos algo que aportar. Ningún miembro es más importante que otro. Ningún miembro. Y tenemos que sacarnos de eso, no, porque muchos de nosotros, yo soy miembro fundador, usted es un simple obrero de Dios, usted es un simple hermano que Dios lo ha puesto por su gracia en una iglesia para brindar cuidado y ser cuidado por esa congregación. ¿Entendió? El valor suyo no está determinado por la habilidad, por las habilidades que tiene. Tu valor como familia o como miembro de esta congregación está en que usted es un hijo de Dios, salvado por gracia, con la esperanza de estar en gloria y que un día estaremos cara a cara con nuestro Dios. Todos los miembros deben trabajar para la unidad del cuerpo. Toda la familia, la unidad de la familia se va a realizar cuando todos los miembros lleguen a ser miembros, o más bien lleven a cumplir su ministerio, cada uno en el lugar que Dios le ha dado. Vamos a ver cómo Pablo escribió esto en Efesios. Efesios capítulo 4. Si usted quiere saber todo lo de la iglesia, estudie ese Efesios entero. El apóstol Pablo nos va a enseñar que Dios en su gracia nos ha llamado a que nosotros podamos ser instrumento para su gloria. Todos los miembros tienen que trabajar juntos. Dice versículo 6, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por todos y en todos, pero a cada uno de nosotros nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo, conforme al regalo de Dios. Dios nos ha dado su gracia, Dios nos ha dado dones, habilidades para que estemos ministrando como iglesia. Porque Él dio a algunos a ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Es Dios que ha puesto a cada uno de nosotros a servir en esta iglesia. Mira, hermano, usted no viene aquí para sentarse para que otro haga algo por usted. Usted y yo llegamos aquí. Lógico, en primer lugar es la gloria de Dios. Pero en segundo lugar es que usted y yo venimos aquí a edificarnos unos a otros y a servirnos unos a otros. Si usted es lo que cree que viene aquí para que alguien haga algo, si usted es lo que cree que usted vino a un culto, vino mal. Usted vino a dar culto junto con los demás. Si usted vino a un culto, no vino a nada, porque solamente eres un espectador. Y Dios no nos ha llamado a nosotros a ser espectadores. Dios nos ha llamado a nosotros a ser siervos los unos de los otros. La unidad de la familia es realizada cuando todos los miembros lleguen a ser responsables para el bienestar de la familia. Versículo 12. ¿Cuál es la razón? Dice que Dios ha dado líder aquí para capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La función de los líderes, vamos a verlo, pero la función suya como parte del cuerpo de Cristo es que nos edifiquemos unos a otros. ¿Usted me entendió? Usted tiene que edificarme a mí, yo tengo que edificarlo a usted. Y la unidad de la iglesia como familia es el medio para realizar la meta final. ¿Sabe cuál es la meta final? Versículo 16 del capítulo 4. Podemos verlo desde el 15. Sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos, en que aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por toda la cohesión de las coyunturas, que las coyunturas proveen conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Hermanos míos, no son los líderes. Los líderes tienen una función que lo vamos a ver ahorita. Somos usted y yo como familia, como pueblo de Dios, que vamos a realizar la meta final. Crecimiento en Jesucristo, la madurez del cuerpo para la gloria de su cabeza, que es Jesucristo. Es que usted y yo tenemos que ir en amor.
Y como dice, cada coyuntura haciendo su trabajo, cada hermano haciendo su trabajo, ministrando donde Dios te ha puesto. Si te puso a limpiar, limpia. Si te puso a agarrar silla, haga silla. Si lo puso a orar, ore. Donde Dios te puso, ahí tú tienes que funcionar. ¿Por qué? Porque la forma que Dios es Rey soberano de los cielos y la tierra, creador de la iglesia, ha establecido para que la iglesia se desarrolle y crezca y llegue a la madurez, no es con hermanos sentados, es con hombres y mujeres, con familia, dispuestas a sacrificarse para la gloria de Dios, edificándose unos a otros, no pensando en sí mismo, sino pensando en el cuerpo, pensando en la iglesia. No es pensando en lo que es mejor para mí, no, pensando lo que es mejor para todos. Es el bien común, hermano. Es el bien común, no es lo que tú necesitas, es lo que necesita la iglesia. No es lo que yo quiero, es lo que la iglesia necesita. Esa es la responsabilidad que tiene la iglesia. Dicho sea de paso, hay otras cosas como ofrendar. No, yo quiero enfocarme en esas tres que hemos visto. Todos nos necesitamos. Aquí nadie es más importante que nadie. Pero todos debemos entender que tenemos que cumplir la responsabilidad donde Dios nos ha puesto ministrando. Donde Dios te puso, ahí tú tienes que servir. ¿Sabes cuáles son los dones y las habilidades que Dios te ha dado? Si no sabes eso, tú necesitas comenzar a orar ya como iglesia. Y si no, y se ha orado y no sabe, vengas de su líder y pregúntale, ¿dónde yo puedo servir? ¿Cómo yo puedo ser un instrumento útil para que esta iglesia crezca y para que nosotros como familia podamos darte la gloria a ti, Señor? En segundo lugar, por causa del tiempo tenemos que avanzar. Recuerde que hemos dicho que nuestra fe se va a perfeccionar desde la esfera de la iglesia. Vivimos nuestra fe en nuestra casa, perfeccionamos nuestra fe en la esfera de la iglesia y expresamos esa fe en el diario vivir en la comunidad. Y ya vimos que vamos a perfeccionar esa fe cuando cada familia que es miembro de la congregación, de esta congregación local, cuando cada familia entienda la responsabilidad que tenemos de usar los dones y las habilidades que Dios nos ha dado para el beneficio de la edificación del cuerpo entero. Cuando entendamos que aquí no hay miembro fundador ni aquí todos somos siervos salvados por gracia con la misma esperanza de ir al cielo, por la gracia del Señor. Pero que cuando cada uno entienda que nosotros tenemos que ministrar en el lugar donde Dios nos ha puesto. ¿Sabe qué? Muchas veces respondemos, ¿cuántos ministros hay en tu iglesia? Bueno, hay 2, 3, 4, 5. Todos somos ministros. Todos los que han sido salvados estamos llamados, dice Pablo, a ministrar. Todos. Para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Para quién va a hacer la obra del ministerio? Para que la iglesia haga la obra del ministerio. El ministerio no lo hacen los líderes. O yo. Se lo repito. Mire, versículo 12, capítulo 4. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura, ministerio para edificar, 12, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es la meta? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cómo va a ser eso? ¿El domingo en la predicación? No, de parte. Es el funcionamiento de nosotros como pueblo, como cuerpo, que mañana, los que no están aquí, yo vaya a orar con ellos. Que cuando una familia está en necesidad, yo voy y oro con ellos. Que cuando alguien está enfermo, allí vamos y oramos y le fregamos y lo ayudamos. ¿Me entendió? ¿Me entendió? ¿O le doy para atrás? No es un asunto de que yo sé Biblia. Es un asunto de que yo vivo la fe. De que yo perfecciono la fe cristiana en mi relación con los hermanos. Por lo que Cristo murió. ¿Usted me entiende? Entonces, ¿dónde Dios te ha puesto? Si a orar, vaya a orar. Pero si Dios te ha puesto con el corazón de ir a servirle, llevarle la compra, que no tiene nada, que usted vaya y la lleve.
Pero si es de ir cuidarle a los niños, a aquellos que están enfermos, usted va. ¿Aló? ¿Estamos claros? Que aquí personas dicen, bueno, pero yo tengo que jubilarme, ya yo soy mayor de edad. No, usted no puede jubilarse. Porque la experiencia que tú tienes lo necesitan si eres hombre, los hombres jóvenes. Las mujeres, dice Tito, que la forma de cómo usted puede influir de una manera interesante, enseñando a las más jóvenes a amar a su marido y a cuidar a su casa. Sí, todos tenemos ministerio. El ministerio no es pararse aquí. Esto no es para todos, esto es para algunos que Dios su gracia quiso. Pero ahí hay mucho ministerio y allá afuera también. ¿Cómo yo puedo ser parte de ese fortalecimiento, de ese crecer de mi fe, de este perfeccionamiento de mi fe, a la medida que usted y yo decidimos vivir esa fe en relación al cuerpo de Cristo? Tengo problemas por el tiempo, denme 5 minutos más para yo terminar esto. La segunda responsabilidad lo tiene la iglesia. La primera, los miembros, ya sabemos, como miembros somos responsables. La segunda lo tiene la iglesia, como institución. La iglesia, Dios en su gracia, como dice Efesios capítulo 4, versículo 11, le dio a algunos ser apóstoles, otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, maestros. A cada uno de estos regalos, dones, regalos, Dios se lo ha dado a la iglesia con un fin. Es perfeccionar a los santos. No le dio esto para que ellos hagan la obra del ministerio. No es función del liderazgo de la iglesia hacer la obra del ministerio. Es función del liderazgo de la iglesia equipar a los santos, preparar a los santos, poner a los santos en condición de que hagan la obra del ministerio. Esa es la responsabilidad que tenemos los líderes. Que la iglesia pueda llegar a la estatura de Cristo. ¿Pero cómo? Ayudando a esos santos a que lleguen a ser los instrumentos que Dios le ha dado. ¿Cómo nosotros podemos edificar a los santos? Hermanos, la iglesia tiene que estar lista para edificar a los hermanos en cada área de su vida. Por ejemplo, los solteros, hay que edificarlos para que se casen. Sí, hay que enseñarle y motivarle por la palabra. Qué bueno casarse. Aquello que Dios quiere, lo que Dios no quiere lo dejamos, pero lo instruimos para que vivan su vida de soltero para la gloria de Dios, sirviendo al Señor y al ministerio para la gloria del Señor. Pero a los casados, para que glorifiquen a Dios, su relación reflejando la unidad de la iglesia y reflejando a Cristo. A los padres, para que sean los principales maestros de sus hijos con la palabra y con su ejemplo, porque no solamente podemos dar palabra a los como padres, tenemos que también mostrarle la vida cristiana. Y a toda la iglesia para que hagan la obra del ministerio. ¿Qué debe esperar? ¿Qué debe esperar la familia de la iglesia? Que la iglesia sea un pedazo de cielo o del cielo lejos de casa. Nuestra casa es la eternidad con Cristo. Y estas reuniones como iglesia deben ser un pedazo del cielo aquí en la tierra. Eso debe ser. La iglesia debe ser para la familia un lugar donde gentes agobiadas puedan encontrar verdad, aceptación, igualdad, libertad, seguridad, gozo, justicia y esperanza. Que el liderazgo de la iglesia y que la misma iglesia, institucionalmente hablando, pueda ofrecer descanso, aliento a los que están agobiados, a los que están heridos, a los que están maltratados, a los que andan por ahí sin esperanza, a los que andan descarriados. En nuestra función como iglesia y el liderazgo y aquello, poder ayudarle a encontrar paz en el redil. La iglesia debe orar y está intercediendo por cada uno de los hermanos, muy específicamente por las familias. Y vemos eso, Hechos 4, 8, 12, 5. La iglesia también debe ofrecer compañerismo y aceptación. Romanos capítulo 15, versículos 6 y 7. La iglesia debe ofrecer restauración a los caídos. Hermanos, si hay algo por la cual la iglesia de Dios se han desviado, es que no queremos restaurar los caídos. Y Pablo le dice a los hermanos, cuando habla de aquellos que viven en el Espíritu y aquellos que no viven conforme a la carne, sino con el Espíritu, al final,
Cuando entra al capítulo 6 le dice, y ustedes que viven conforme al Espíritu, ¿qué tienen que hacer con los demás? Restaurarlo, hermano. La iglesia tiene que restaurar a las almas caídas, a los soldados caídos, a los que el pecado nos ha agarrado y nos ha batido. La iglesia no puede sacarnos simplemente por sacarnos, no, tienen que trabajar con nosotros, restaurarnos, levantarnos. Ahora, cuando ellos no quieren, entonces sí es para afuera que van. Pero mientras tanto la iglesia tiene que trabajar, orar, llevarlo al reconocimiento de sus pecados para que vengan arrepentimiento. Es muy fácil, se pecó y lo botamos. No, hermano, tenemos como iglesia restaurarlo, no podemos entregarlo a la mano del diablo. Tenemos que buscarlo. Y Judas dice que tenemos que agarrarlo hasta por los cabellos, por la greña, y sacudirlo y quitarle la ropa contaminada y traerlo. Ese es el trabajo suyo y mío. Porque si agarramos a aquellos que andan perdidos por ahí en los vicios y lo traemos, ¿por qué no ministrarle a aquellos que desde nosotros pecan y se caen? Tenemos que restaurarlo. La iglesia está llamada a restaurar siempre y cuando ellos quieran ser restaurados. Porque cuando la gente no quiere y quiere seguir en su maldad y en su pecado, no tiene parte con este cuerpo. Hay que decirle, busca otro lugar porque esta no es tu casa. Pero la iglesia tiene que restaurar los caídos, hermanos. Es la responsabilidad que tenemos como familia. ¿Saben los hijos que andan descarriados? Porque a usted y a mí como iglesia no nos importa. ¿Saben los hijos de nuestros hermanos que están lejos del Señor? Porque aquí no hemos podido darle respuestas a sus preguntas. Porque la iglesia evangélica hoy no ha podido responder a las preguntas y necesidades que tienen los adolescentes en un siglo XXI. Porque no hemos podido darle respuestas a las preguntas de estos jóvenes del siglo XXI. Hay muchos de nuestros hijos que no les interesa venir aquí porque no hemos conformado. Y cuando digo aquí, estamos hablando de la iglesia. No solamente aquí, en la nuestra, en todo, porque no hemos querido darle respuesta a sus necesidades del siglo XXI. Las razones no sabemos. Pero tenemos, hermanos, que ayudar. La iglesia, en algunos casos, debe proveer alimento para los necesitados como una muestra de amor. Debe proveer alimento. No puede estar pasando hambre un hermano de esta congregación ni de ninguna congregación. Tenemos que saber cuáles son los hermanos que están en necesidad y llevarle y compartir de lo que Dios nos ha dado y ayudarle en sus necesidades, porque para eso existimos como iglesia. La iglesia tiene que ayudarnos a crecer en nuestra fe, a perfeccionar nuestra fe. Y los líderes lo van a hacer cuando ellos entiendan que su rol, que su papel es pastorearnos, es edificarnos, es instruirnos en la palabra, es instruirnos en el Evangelio, es ayudarnos a entender a Jesucristo. Hermanos míos, mi oración es que el Señor nos ayude como iglesia a entender que estamos llamados como iglesia a edificarnos. Ahora, y quiero terminar con esto, cuando la iglesia se desvía de esta su responsabilidad, cuando deja de cumplir con el llamado que tiene de cuidar, de edificar, de nutrir al pueblo, entonces la iglesia va a caer en una situación difícil. ¿Cómo cuáles? Vamos a tener familias viviendo en derrota espiritual, familias que viven en crisis, en desesperanza. Vamos también a tener ministerios sin líderes eficaces y vamos a tener hijos lejos del Señor y matrimonios en crisis. Iglesia, como iglesia, tu responsabilidad es cuidar al pueblo. Pueblo, como iglesia, es usar los dones para que ustedes podamos todos crecer. Mi oración, hermanos, es que el Señor en su gracia nos ayude a entender que la razón de nuestra existencia es la gloria de Dios. Y que Dios ha decidido que la iglesia y la familia sea un cuerpo para que su evangelio sea expandido, para que su gloria se muestre en medio nuestro y que cada uno, cumpliendo con su rol, su papel, pueda llenar las necesidades de cada uno. Las familias ministrándose unos a otros en la iglesia,
la iglesia proveyendo cada una de las cosas que como familia necesitamos para gloria de Dios. Que Dios les bendiga y muchas gracias. Padre, gracias te damos en esta hora. Gracias por tu amor y tu misericordia. Y gracias por tu verdad. Gracias por tu palabra. Permite, Señor, que podamos glorificarte y honrarte. Que lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.